Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los presóstatos de presión diferencial de aceite Danfoss en refrigeración. Este es un tipo de presóstato muy especial cuya función es la de medir la diferencia de presión que existe entre la presión del aceite generado por la bomba de lubricación y la presión del cárter o de succión del sistema, de forma que si hay fallas de lubricación, este va a cambiar sus contactos internos de forma que podamos apagar el compresor evitando daños estructurales en el mismo. A diferencia de los otros presóstatos de control de presión de refrigerante, estos poseen un bimetálico interno que actúa como temporizador para que al momento de sentirse la baja de presión de aceite se active un tiempo de conteo por lo general de 45 segundos especificados en este accesorio, y al final de ese tiempo los contactos cambian o conmutan. Es muy importante este tiempo de temporización para sobre todo en los arranques. Recordemos que en los arranques de los compresores las presiones no se igualan rápidamente, o sea que tengo una baja presión en la bomba de lubricación y después de cierto tiempo ya toma su respectiva presión. Entonces es muy importante este temporizador para evitarnos unas paradas por falsos datos. Muy bien, sigamos entonces con esta presentación. Aquí vamos a ver sus partes externas. En sus partes externas aquí tenemos la entrada para el cableado eléctrico. Aquí tengo aquí la conexión tipo roscada para la tubería a la salida de la bomba de aceite. Aquí yo tengo la conexión para el cárter del compresor o cualquier parte de succión donde podamos obtener la presión de succión del refrigerante. Tenemos una tapa protectora aquí y tenemos el botón de reset o de rearme del mismo. Correcto, entonces vamos a ver aquí nuestra situación. En este caso tenemos que colocarlo lo más cerca del compresor y aquí colocar unas tuberías, puede ser unas tuberías de cobre, puede ser de otro material que vaya adaptado a las diferentes conexiones, para así de esta forma este presóstato pueda medir tanto la presión de succión del equipo como la presión de aceite de la bomba. Correcto, cuando quitemos la tapa protectora nos vamos a encontrar con toda esta serie de pines de conexión eléctrica. Vamos a definir a continuación cuáles son las características o distintivos de cada pin. Y aquí también tenemos el indicador de diferencial de presión que tenemos acá. Mírenlo aquí que está en bares o PSI. Ese diferencial es la resta entre la presión que tiene la bomba de lubricación menos la presión de refrigerante en el cárter del compresor. Aquí también podemos ver un corte estructural acá. Aquí tenemos justamente en el 3 un disco de ajuste. Este disco de ajuste es el que me permite que yo pueda determinar el diferencial límite al cual se va a activar el presóstato. Muy bien. También tenemos una lámina de dispositivo de prueba para uno poderlo activar de forma manual y de esta manera verificar que todos los contactos se estén operando. Con respecto a los pines de conexión, vamos a ver aquí tenemos el de tierra. Bien, tenemos aquí el T2, que es una bornera común de conexión del bimetálico del temporizador. El S es la salida normalmente abierta del contacto del presóstato. Hay que tener en cuenta que este tiene un contacto con un punto común que es el L. Muy bien, entonces el S, repito, sería la salida normalmente abierta, correcto, y el M sería la salida normalmente cerrada de este contacto. También tenemos otros dos pines aquí, que es el O115 y el O230. Entonces este O115 es la otra conexión de energización del bimetálico si vas a trabajar una tensión de 120 voltios, o la O230 si va a trabajar con una tensión de 220 voltios. O sea que podemos trabajarlo a 110 o 220 sin ningún problema. Con respecto a la conexión, en este caso a un sistema de 120 voltios monofásicos, entonces aquí tenemos una estándar, bien, porque recordemos que depende del tipo de conexión, si es cableado o si es con PLC. Si es con PLC vamos a hacer ciertos cambios, ¿no? Pero por el momento aquí vamos a observar una conexión típica. Aquí tenemos la bobina del contactor del compresor, vemos que va al neutro, y el extremo A1 sería el M, muy bien, que es la salida normalmente cerrada
del contacto del presóstato, vemos que la salida normalmente abierta, que es la S, va hacia un piloto de alarma y aquí cierra su circuito con el neutro. Vemos aquí una tensión que llega directamente al T2 y como vamos a energizar el bimetálico a 110, va a controlar con un auxiliar de contactor normalmente abierto. ¿Por qué no lo colocamos directo? Porque si lo colocamos directo, en caso de activación del presóstato, entonces va a quedar energizado el bimetálico indefinidamente y va a calentar el presóstato y se puede dañar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este contacto, en caso que se tenga algún inconveniente, ¿cierto? Durante la operación este contacto va a estar cerrado, va a estar alimentando en bimetálico en caso que se active, y en caso de activación va a circular la corriente por el bimetálico, se va a calentar y durante los 45 segundos después se abre o se activa el bimetálico, cambia los contactos, apaga la bobina del compresor y este contacto vuelve a ser normalmente abierto, y que de esta forma protegemos o quitamos la corriente al bimetálico protegiéndolo. Recordemos que tenemos un botón de rearme o reset para volverlo a activar, entonces no tenemos ningún inconveniente que vuelva a ser una activación no deseada. Muy bien, entonces sigamos con nuestra presentación. Veamos aquí el esquema. Aquí tenemos un esquema de forma gráfica aquí de cómo sería la conexión que vimos anteriormente. Veanla aquí. Entonces prácticamente es repetir lo que vimos en el diagrama anterior. Aquí tenemos el contactor del compresor, aquí tenemos nuestro piloto de alarmas, tenemos aquí las conexiones de las bobinas. Muy bien, y utilizamos el contacto normalmente abierto 13NO, 14NO. Bien, aquí para en este caso alimentar el O115. Perfecto. Ahora si vamos a utilizar en este caso 220, en este caso con dos líneas vivas, como tenemos nuestro sistema de acá de 60 Hz, aquí tenemos las dos líneas vivas R y S. El sistema es muy similar, la única diferencia es que ya mi bobina de contactor tiene que ser a 220, mi piloto de alarma a 220 y el esquema es prácticamente el mismo. Veanlo aquí. Entonces aquí hicimos un ligero cambio acá en el sentido, vamos a verlo acá. Sigamos con nuestra conexión. Vean que donde el cambio hicimos fue que tomamos directamente la línea al O230 y en este caso el auxiliar del contactor va aquí a controlar el T2, pero no importa, podemos haberlo colocado aquí en la parte superior y conectado el T2 directamente a la línea. No hay ningún inconveniente desde este punto de vista donde ubiquemos el auxiliar del contactor del compresor. Entonces vamos a ver cómo sería este esquema. Veámoslo aquí. Este es nuestro equipo, véanlo. Entonces es prácticamente lo mismo, lo único que vamos a utilizar en este caso un contactor con bobina de 220. Vemos aquí cómo sería la conexión, correcto, línea o 230, y aquí tomo una derivación al L, punto común del contacto del presóstato. El S sale hacia el piloto. Muy bien, el T2 es controlado con el auxiliar del contactor, miremoslo aquí, y el M va a controlar la bobina del contactor como estamos observando. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de nuestro presóstato de aceite. Bien, con respecto a la conexión mecánica, tenemos que buscar aquí un puerto de succión. Generalmente se utiliza en compresores semiherméticos. Entonces encontrará un puerto de succión del compresor y debe ir conectado aquí a la entrada LP del presóstato, tal cual como estamos observando acá. Preferiblemente podemos colocarle aquí un manómetro de succión para verificar la presión del cárter. No hay problema con respecto a ello. La otra, que significa el conector oil, va conectado, veamos aquí, hacia un puerto de descarga de la bomba de lubricación, como estamos observando acá. Y preferiblemente le colocamos acá un manómetro de ese nivel de presión de aceite para de esta manera poder controlar ambos valores. Bien, a continuación vamos a hacer una conexión eléctrica. Recordemos que la podemos hacer a 220 o 120. En este caso vamos a hacer a 220. Entonces para ello vemos aquí las conexiones. Vemos acá. Vemos como la línea R va a alimentar al común del contacto que es L y al O230. La salida M va a alimentar la bobina del contactor del compresor. La salida S hacia el piloto de alarma
y T2 va a ser controlado con un auxiliar normalmente abierto del contactor del compresor. Recuerden que el T2 y el O es la alimentación del bimetálico, correcto. También aquí tenemos nuestro contactor de compresor con su respectivo relé térmico y alimentación hacia la potencia de nuestro compresor. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo opera. Ya tenemos nuestras conexiones, correcto. Entonces, cuando encendemos el compresor, vamos a ver aquí, el presóstato mide la diferencia entre ambas presiones. Entonces vemos aquí que tenemos una presión de succión de 20 psi-G, pero también estamos midiendo la presión acá de presión del aceite que sale de la bomba, que sería 60. Muy bien. El diferencial de presión ahora viene estipulado por la diferencia entre la presión del aceite menos la presión del cárter, que en este caso sería 60 menos 20, sería 40 psi-G. Muy bien, observemos que nuestro diferencial ajustado aquí está de 30, por tanto el diferencial está por encima de 30, lo que significa que el contacto LM va a estar cerrado y el LS va a estar abierto o en posición normal, porque tenemos una diferencia de presión mayor que la que nosotros colocamos como límite para que este equipo apague. Entonces simplemente en este caso vamos a tener nuestro contactor activado aquí con su bobina, nuestro contacto auxiliar abierto se cierra, ven aquí la simbología de cerrado, nuestro piloto de alarma debe estar apagado, muy bien, y nuestro contactor está operando, por esa razón nuestro compresor está operando, perfecto. Entonces va a seguir así en esas condiciones de operación sin ningún inconveniente, a menos que en este caso tengamos un problema de lubricación. Bien, entonces si la presión de la bomba de aceite disminuye por X o Y razón, entre estos motivos puede ser por que el lubricante no está migrando al cárter o por sucio del filtro de aceite, entre varios motivos, vamos a mencionar esos dos. Entonces eso se va a reflejar en que la presión de descarga de la bomba va a disminuirse. Entonces cuando se disminuye el valor de la presión del aceite a la salida de la bomba, el diferencial de presión se va a disminuir, y cuando este valor de diferencial es igual o menor que al programado, en este caso 30 psi, en el presóstato se va a activar una corriente que va a pasar por el bimetálico, y al cabo de unos 40 a 45 segundos para este tipo de presóstato se va a conmutar los contactos, o sea el LM que es cerrado se abre y el LS que es abierto se cierra. Entonces vamos a ver cómo sería esa condición. Correcto, aquí tenemos nuestro equipo funcionando normalmente. Vean aquí, tenemos la bobina de contactor activada, piloto de alarma apagado y auxiliar de contactor cerrado aquí. Muy bien, entonces vamos a simular en este caso una caída de la presión de la bomba de lubricación. Vémoslo aquí, y en este caso bajamos unos 40 psi. Por tanto ahora mi diferencial es de 20. Entonces como este diferencial es de 20, es menor que el 30, entonces ¿qué va a suceder? Se va a alimentar aquí la corriente, va a alimentar al bimetálico interno. Entonces vamos a ver aquí que durante un tiempo aproximado de 45 segundos se va a estar calentando, da tiempo al bimetálico, vea, para que si tenemos algún problema de lubricación se corrija, especialmente los arranques. Y después de eso, ¿qué va a suceder? Después de ese tiempo que se mantenga ese diferencial por debajo de los 30, entonces ¿qué va a suceder? En los contactos LM se va a abrir, va a apagar la bobina del contactor del compresor, el contacto LS se va a cerrar y me va a encender el piloto de alarma como estamos viendo acá, y el auxiliar del contactor queda abierto. Con esta apertura significa que vamos a interrumpir la corriente que le llega al bimetálico y lo vamos a proteger. Sin embargo, nuestro contacto va a quedar bloqueado, va a quedar así, el LM va a quedar abierto y el LS va a ser cerrado. Entonces si yo quiero rearmarlo, entonces para eso tenemos el botón de reset. Muy bien, entonces cuando esto sucede, pues simplemente lo que debemos hacer es verificar cuál fue la razón por la cual tuvimos esa alarma por lubricación acá o por caída de la presión de aceite en la bomba de lubricación. Verificamos cuál fue el problema,
lo solucionamos y después que lo solucionemos, en este caso vamos a rearmar el presóstato y para ello hacemos presión en el botón de reset y nuevamente el contacto L, M y S volverá a sus estados iniciales. Bien, muchas gracias por la atención a este video. Nos vemos en otro y no olvidar su like si les gustó el mismo. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.